The Wild Project. ¿Cuál es la foto que has hecho en toda tu trayectoria más dura, que te haya costado más de sacar? ¿Hay alguna que tengas marcada o que tengas un recuerdo por lo que te costó? Bueno, hay fotografías que tienen un gran significado en mi vida profesional por lo que tiene de simbólico el acto que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, el 6 de enero del 94, que es el Día de Reyes, la ciudad de Sarajevo fue bombardeada salvajemente porque se conmemoraba la Pascua ortodoxa y los serbios, que son ortodoxos, celebraban su Pascua con una mayor intensidad de fuego. Sarajevo en invierno a las 4 de la tarde es noche, 4 y media es noche cerrada. Y si encima no hay luz en ninguna casa, Eso prácticamente es no se ve. oscuridad absoluta. Yo volví a mi casa, donde yo vivía, cuando escuché una explosión tremenda. Y pensé, mañana por la mañana a primera hora tengo que ver qué ha pasado. Al día siguiente muy temprano me levanté, acudí a una casa, un tercer piso, y encontré un boquete tremendo de un cañonazo que había golpeado directamente al edificio. Subí arriba al tercer piso y encontré que estaban recogiendo todavía masa encefálica de una mujer que había sido decapitada por la explosión. Y una de las personas que estaba allí me dijo, un bebé de 81 días, 80 días, está en el hospital muy grave. Entonces fui al hospital y encontré en una cunita una niña, una bebé, que supe que se llamaba Nalena Escorupán, que tenía 81 días, que tenía toda la cara llena de cicatrices de la explosión, que estaba con su tía mientras que la estaba cunando cuando la explosión la dejó tirada en el suelo. Me quedé muy impresionado, sobre todo porque, bueno, le hice una fotografía con una mano que le acariciaba para que se viese el tamaño de la cara y la mano, y escuché sus gemidos, escuché su llanto, escuché incluso sus momentos de dificultad para respirar. Y llegó un médico que conocía y le dije, va a morir. Y dice, no, las heridas son superficiales. Pero esa noche murió. Hostia. Entonces me dejó en shock. ¿Por qué? Me he preguntado muchas veces por qué esta niña, este bebé que no tenía que morir, posiblemente el más joven de los muertos en Sarajevo durante la guerra, ¿por qué murió? Pues yo he pensado muchas veces que murió porque cuando llegó al mundo ya no tenía padre. Su padre había muerto durante la guerra. Con 81 días le hacen esta brutalidad. Pensó, ¿qué hago aquí? Me voy. Y se fue. Entonces, desde el año 95, cada vez que voy a Sarajevo, me acerco a su tumba. ¿Y sabes dónde está? Sí, y pongo unas flores. Hostia. Lo llevo haciendo desde el 95 hasta el 2021, porque he estado este mes de junio en Sarajevo. Siempre. Al principio lo hacía solo, iba solo, ponía flores. Cuando conocía a alguna persona que me parecía interesante, le decía, acompáñame, que voy a poner unas flores en esta tumba. Después lo he hecho con mi familia y lo sigo haciendo. Porque me siento como culpable de esa muerte. Porque yo soy europeo, soy periodista. Estaba cubriendo una guerra. Estaba documentando una guerra. Estábamos gritando públicamente que esa guerra era injusta. Y nadie nos hizo ni caso. Ni los políticos de turno, ni los diplomáticos de turno, ni la población de turno. La ciudadanía europea en la guerra de Bosnia fue bastante pasiva. Apenas se movilizó para nada. Nadie gritó no a la guerra. Nadie gritó, o poca gente gritó no a la guerra. Fueron un grupúsculo muy pequeñitos. Me siento culpable como periodista por ser incapaz de poner fin a esa guerra. Me siento culpable como ciudadano europeo por ser incapaz de convencer a Europa de que estaba ocurriendo. Seguramente los diplomáticos de la época, me río ahora muchas veces, o los políticos de la época cuando dicen, es que los políticos de aquella época eran mejores que los actuales. Estamos hablando de Mitterrand, de Felipe González, de John Major, de Helmut Kohl, de Andreotti. Bueno, Andreotti era un grandísimo mafioso, pero bueno, ¿no? ¿Qué nombres, eh? Felipe González, Mitterrand, Kohl, Major, Andreotti. Qué póker de ases. Incapaces de poner fin al sufrimiento en Balcanes, incapaces de impedir el genocidio de Ruanda del 94. Qué póker de ases. Cuando me dicen que los políticos de aquella época eran muy buenos, me río en la cara de que me lo dicen. Entonces, esta gente seguramente, ninguno de ellos, bueno, Andreotti ya está muerto, Mitterrand está muerto,
Coll está muerto, pero Felipe González está vivo. Seguramente en su vida ha dedicado un segundo a reflexionar, ni él ni otros políticos de la época, sobre lo que pasó en los Balcanes. Y yo en cambio me siento culpable. Me siento culpable porque cuando pasa algo en nuestro patio trasero y no somos capaces de impedirlo, somos responsables. Somos responsables por acción o por omisión. Volvemos otra vez a lo que antes decía de la acción y la omisión. Y por eso yo vuelvo a Sarajevo, primero para construir historias de vida de gente que sufrió. Acabo de hacer un documental, álbum de posguerra, que está en Movistar Plus, que es la historia de protagonistas infantiles de mis fotografías del 92 al 95, que aparecen 28 años después. O sea, niños de 5 a 14 años que tienen ahora de 33 a 43 años, que te están diciendo claramente que la guerra les marcó para siempre. En cambio, tú vas a hacer estas historias porque quieres construir con dignidad tu presente y tu futuro en función de lo que viviste en el pasado. Que quieres de alguna forma sentirte, digamos, identificado con el sufrimiento ajeno, que quieres sentir empatía por los que sufrieron. En cambio, los diplomáticos y los políticos que no hicieron nada, ni siquiera dedican un minuto a este tipo de cosas. Por eso para mí, y cada viaje a la tumba de Nalena, o sea, un bebé minúsculo, imagínate, de 81 días, y poner unas flores, es un acto de contrición conmigo mismo, un acto de salud mental y un acto de intento de superar los estragos de la guerra. Hay algo también que creo que es muy importante, que me gustaría que entendieras. Los que trabajamos en contacto con el sufrimiento acabamos siempre preñados de un dolor muy profundo. O sea, yo llevo en mi espalda una especie de mochila invisible cuyo peso solamente conozco yo. Ni mis seres más queridos conocen lo que ha significado trabajar en contacto con el sufrimiento. Y algo de mí ha muerto para siempre en cada uno de los conflictos. Nunca he ido al psicólogo ni al psiquiatra, porque no sé si verdaderamente me podrían ayudar, pero he intentado buscar la forma de compensar mi balanza anímica. Claro. He intentado, por ejemplo, ¿cómo capeas con construir historias de vida. Mutilados por minas, que los he visto agonizar y han sobrevivido. ¿Qué pasa con ellos 10 años después, claro, 20 años después? Intentar como sacar lo positivo de la miseria. Construir historias de vida de gente cuya vida se ha sido machacadas. Personas que han sido violadas. ¿Qué ha pasado con ellos después? ¿Cómo han superado la violación? Personas que buscan a sus desaparecidos, cuando en realidad lo que están intentando es encontrar los restos para cerrar un ciclo de dolor. Y cuando los encuentran y los pueden enterrar, sienten una paz interior. Todo este tipo de historias son las que yo he hecho en los últimos años. Documentar con rigor las consecuencias a largo plazo de las guerras. Me ha dejado de interesar el bambán. Porque el bambán es muy fotogénico, muy cinematográfico, muy para ligar en los bares de la esquina de tu pueblo, si eres joven. Hombre, y la adrenalina también, pues supongo que en algún momento te debió gustar, ¿no? Pero yo no he sido muy al principio. Muy al principio y pocas veces. O sea, yo cuando hay bombas, y vamos, ni se me ocurriría ir con el estúpido de turno que dice que no tiene miedo, tengo miedo. Y me protejo. Y me parecería ser un kamikaze, no ser cuidadoso. Claro. Porque la vida es lo único que tienes. Efectivamente. Y cuando están cayendo bombas, hay que protegerse. Primero porque no vas a hacer una mierda de foto cuando están explotando las bombas. Si están disparando con ametralladoras pesadas o está disparando un carro de combate a 200 metros, protégete lo antes posible. Y una vez que acabe el tiroteo, sal a ver las consecuencias. No hagas el tonto, no vale la pena. Esas películas típicas americanas, como decía al principio, que pesan a los periodistas saltando por tejados, esto yo no lo he conocido. Entre otras cosas porque si saltas por los tejados no durarías ni un minuto. O sea, hay que buscar un poco las razones para trabajar en este tipo de lugares. Entonces, claro, a mí los proyectos de búsqueda de intentar documentar lo que ha pasado y cómo la guerra acaba destruyendo la esencia, cómo lo fácil que es que las tensiones entre las comunidades produzcan la ruptura de los puentes de convivencia y que esto dé paso a un acto de violencia,
lo fácil que es manipular a unas comunidades contra las otras comunidades. Cuando los tutsis empezaron a morir a miles, a centenares de miles, en un trimestre escolar, Jordi, entre abril del 94 y julio del 94, 1 millón de tutsis y hutus mohedados fueron liquidados en un país de 6 millones. Todo el mundo participó en la matanza, mujeres y niños. Las mujeres eran las que sabían dónde vivían los de la otra etnia y las que indicaban dónde había que matar, porque en la guerra no solamente es culpable el que dispara, también son culpables los que jalean, los que aplauden, los que señalan y los que miran hacia otro lado.